Buenas tardes, soy María Fernández Turiza Mariscal en la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Boliviana. Y el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto para el primer semestre de Lógica Computacional. Primeramente, yo quiero hablarles un poco más de por qué elegí hacer este proyecto. Bueno, en sí, el título de mi proyecto se llama Medidor de Pulsaciones Cardíacas. Y les vengo a hablar de por qué decidí hacer este proyecto principalmente. Bueno, tener presión alta o presión baja es un tema muy delicado para la salud, pero la mayoría de personas que padecen esta enfermedad no saben si lo que significa o cómo pueden tratarla o en sí cómo pueden controlarla. Entonces yo decidí hacer este proyecto para que básicamente las personas tengan una guía de saber cómo se encuentran sus pulsaciones cardíacas y así determinar si su presión alta está bien o está mal. Por ejemplo, el año pasado, la World Health Organization determinó que el 13% de las muertes son a causa de hipertensión arterial o presión baja. Y son causa la mayoría de veces de que es gente que no sabe controlar la enfermedad o no sabe cuándo necesita ayuda médica necesaria. Es por eso que estas muertes pueden ser causadas por ataques cardíacos y entre otros. En lo personal, yo tengo un familiar que padece hipertensión arterial y sabemos que es muy importante que él mantenga su presión estable, que mantenga también frecuentemente su ritmo cardíaco, sus pulsaciones, entre otros. Pero sabemos que mucha gente que padece esta enfermedad no cuenta con los suficientes recursos para comprarse, por ejemplo, un tensiómetro, lo cual de ellos deben tenerlo día a día y también registrar cuáles son sus pulsaciones día a día. Es por eso que yo decidí hacer este proyecto, porque pienso en lo personal que la tecnología está avanzando, pero con ella también tiene que avanzar la sociedad, tiene que la tecnología permanecer en constante ayuda, no solo para hacerlo de nuestro interés y nuestras distracciones, también sino tiene que apoyar en la salud y entre otros. Bueno, mi proyecto se basa principalmente en medir las pulsaciones cardíacas de las personas con su edad y con su sexo. Esto no es algo muy preciso, pero es algo que puede ayudar a las personas a mantener y saber cuáles son sus pulsaciones correctas. Muy bien, ahora empezamos a ver cómo más o menos está hecho mi proyecto. Principalmente yo inicié en lo que es el programa de PCI, que ahora vamos a compartirlo. Bueno, lo que yo hice para antes de llevar mi idea a los programas fue realizar dos pasos que son muy importantes para que mi idea se vea también justificable. Empezando, lo que yo quise realizar es primero si la persona iba a ingresar al programa, que determine primero su sexo. ¿Por qué? Porque dependiendo del sexo también depende la fórmula con la cual lo vamos a realizar. Y lo que utilicé fue el sí para que mi programa funcione. Como segundo paso es realizar mi diagrama de flujo. Bueno, lo que yo tomé es la de la idea del análisis, tomando principalmente dos variables de entrada que va a ser A y S. ¿Pero qué es A y S? A yo lo definí que va a ser la edad de las personas que van a tener al ingresar y S que va a ser su sexo. Bueno, y como ya mencioné, antes de que le pregunte la edad de cualquier cosa, lo primero que tiene que preguntar es cuál es su sexo para poder determinar qué fórmula se va a utilizar en el programa. Entonces, principalmente entrando al programa, lo que va a ser preguntar si S es igual a 1. Y por cualquier duda en mi programa, ya al momento de redactarlo, yo también tenía que poner qué significaba 1, que obviamente iba a ser masculino, y el 2, el femenino. Entonces, empezamos preguntando si S es igual a 1, si el sexo es igual a 1, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener una fórmula para calcular. Y aquí es donde entra mi variable A, donde le pregunta la edad y así va a poder darle una resolución. Pero, ¿qué pasa si ese no es 1? Entonces se va directamente a preguntar si ese es 2. Bueno, si ese no es 1, pues ese tiene que ser 2, a femenino, para que así nos pueda llevar a resolver con la fórmula para las mujeres.
Pero ¿qué pasa si la persona se equivoca o pone otro número? Entonces directamente le va a aparecer como resultado entrada inválida. Y bueno, después de poner la fórmula y todo, bueno, lo que va a conectar va a ser con un resultado que va a ser pool, que van a ser el número de pulsaciones final. Y con eso se termina mi programa. Entonces, acá es donde entra mi tercera parte para ya ir probando si mi programa funciona bien, lo cual es el pseudocódigo o mi programa pasarlo a PCInt. Bueno, en la parte de PCInt fue iniciar con la idea de mi diagrama de flujo, que es básicamente iniciamos con el algoritmo de calcular pulsaciones, después definí las variables que son A, la edad, S, el sexo, como entero, para que la gente tampoco pueda poner otro número que no sea un entero, que pueda ser un real, entre otros. Pero lo que definí como real, que es el resultado de pool, porque es necesario que nuestro resultado tenga los decimales ahí para determinar si es correcta nuestras pulsaciones cardíacas. Y bueno, empezamos el programa con un mensaje que le dice al usuario, bienvenido, ingrese su sexo, uno, y tengo que describir qué es uno, uno masculino, dos femenino. Bueno, aquí les va a aparecer, entonces después de que el usuario ingrese entre un número entre el uno y el 2, pues va a leer este número y aquí se va a pasar a decir otro mensaje, el cual le pide que ingrese la edad. Ingresa, va a leer la variable de la edad, que es A. Entonces, a partir de acá es cuando voy a poner la condicional a mi programa para ver si el usuario ha elegido la opción número uno o la opción número 2 para que lo calcule con la fórmula correcta. Por ejemplo, si el usuario ha elegido la opción uno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues me va a calcular su ritmo cardíaco con la edad que el usuario puso, que es 210 menos la edad dividido entre 10. ¿Y qué pasa si no? Entonces el programa vuelve a preguntarse si el sexo es el número 2, pues aquí me va a llevar a resolver con la fórmula que es 220 menos la edad de la persona dividido entre 10. Bueno, y como ya mencionaba, entonces, ¿qué pasa si el usuario elige otro número que no está entre el uno y el 2? Entonces, directamente el programa le va a saltar con un mensaje que va a decir entrada inválida y con eso se va a terminar. Bueno, entonces, como ya decía, si el usuario pone correctamente la edad y correctamente elige entre masculino y femenino, entonces ya poniendo solo esos dos datos, ya va a calcular con su ritmo cardíaco y el número de pulsaciones, mejor dicho. Y aquí como resultado va a salir un mensaje que va a decir el número de pulsaciones es y el resultado final. Bueno, acá podemos comprobar que el programa se ejecuta correctamente, que sale todo lo que yo puse en el programa. Y también podemos ver qué pasa si el usuario no pone un número entre el uno y el 2. Lo que va a pasar, entrada inválida. El número de pulsaciones es cero. Entonces, básicamente esa es la idea de mi programa. Y bueno, lo que yo hice también para ver si mi programa pues funcionaba, era hacer la prueba de escritorio, que esta prueba es algo que no es no tan importante, pero en sí funciona si tú estás viendo primeramente la idea de tu programa antes de llevarlo a un programa en la computadora. Bueno, y como el último paso que yo realicé para ver si estaba bien mi programa fue utilizar Java NetBeans. Como iba explicando, decidí ahora pasar mi proyecto a Java NetBeans y para comenzar creé un nuevo proyecto con el nombre de Lógica, un nuevo package que se llama clases y con eso mi tema que viene siendo pulsaciones. Bueno, aquí ya viene mi cuerpo principal y empecé creando el cuerpo principal y después de eso creé un escáner para ingresar los datos que se llama, yo le puse el nombre de teclado.
Y aquí ya empecé a agregar mis variables de tipo entero, que es A significando la edad y S el sexo. Y después double, que es para ingresar un número entero seguido por decimales, que viene siendo mi resultado, que sigue las pulsaciones. Ya de ahí empecé con un mensaje con salto de línea, que va a ser la bienvenida y que va a pedir primeramente el sexo masculino o femenino para poder saber qué fórmula vamos a tomar. Aquí ya puse para poder ingresar la variable, que es ese. Después otra vez puse otro mensaje con salto de línea que va a pedir la edad y poniendo obviamente la variable A, que va a significar nuestra edad. Ahora lo siguiente que hice fue poner switch, que switch me va a permitir poner dos opciones o aquí dos casos para elegir entre el sexo masculino o femenino. Entonces, seguido de poner switch, vamos a poner el caso uno, que uno, como ya dijimos, va a ser masculino, que va a ser igual a la fórmula de 210 menos la edad del usuario dividido entre 10. En el caso 2, que es femenino, que va a ser la fórmula de 220 menos la edad. Y en caso contrario, default, que si no es ninguno de estos, no es ninguno de estos casos que pone el usuario en ninguno y dos, pues me va a aparecer un mensaje, igualmente lo puse con salto de línea, que va a ser entrada inválida. Y esto se me va a retornar. Y bueno, ya para terminar el programa, lo que hice fue agregar otro mensaje para poner ya nuestros resultados, que va a decir el número de posesiones es, y ya ponemos full como ya nuestro resultado. Podemos ver que también el programa funciona bien. Vamos a ejecutar. Tarda unos segundos. Muy bien, aquí nos aparece el mensaje de bienvenida. Ingrese su sexo, ingresa la edad y el número de pulsaciones es 20,2. Funciona bien como quisimos ejecutarlo con el programa. Como parte final, mis conclusiones y recomendaciones. Bueno, como ya mencioné, la salud es un tema muy importante para cada uno de nosotros, creo que para la mayoría de las personas. Y pienso que la tecnología a medida que avanza tiene que irse acoplando con estos temas que son importantes. Tiene que irse acoplando y resolviendo estos temas para mejorar la sociedad, para mejorar el mundo en sí. Entonces yo por eso quise hacer este proyecto para ser un comienzo, pero tal vez para un futuro que pueda ayudar a más personas. Sé que los resultados no son algo precisos, pero yo pienso que en algún futuro puede ayudar y también ahora mi programa puede ayudar al menos a saber cuáles tendrían que ser tus pulsaciones normales. Y bueno, si tus pulsaciones no están fuera de este nivel, deberías, pues tienen que recurrir a estas personas a un médico más cercano. Y como ya dije, el programa funciona correctamente y te indica el número de posesiones que tienes, pero si necesitan más información, pues es necesario acudir a un médico para también tener la información más precisa. Bueno, eso ha sido todo mi proyecto. Muchas gracias por verlo